Un pastor evangélico de una comunidad pobre, de Puerto El Triunfo, en el departamento de Usulután, rascando dinero de donde no lo había para entregárselo al barrio 18 y que lo dejaran predicar en paz. Lo extorsionaron durante más de un año. Cada mes, sin fallar, pagó, cumplió, obedeció. Y una noche de 2020 se lo llevaron igual. Y desde entonces nunca más se supo nada de él, ni dónde está, ni qué le hicieron, ni dónde acabó. 6 años de silencio absoluto. 6 años de una congregación esperando a un hombre que jamás volvió a cruzar la puerta de su iglesia. Y hoy, por fin, la clica que lo hizo desaparecer está entera entre rejas. 9 pandilleros de rango, 30 colaboradores, todos condenados, todos hundidos. Si te interesa conocer cómo las autoridades están enfrentando a las estructuras criminales más peligrosas de El Salvador, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que le hicieron a ese hombre de fe no fue un crimen improvisado ni un arrebato de violencia de una sola noche. Fue algo mucho más frío, mucho más planificado y mucho más largo de lo que nadie imagina. Porque su calvario no arrancó con un secuestro, arrancó con una cifra. La investigación de la Fiscalía General de la República lo estableció con total claridad. La extorsión contra él comenzó en 2019. Una cantidad de dinero exigida a un hombre cuyo único delito era abrir cada semana las puertas de una iglesia en un lugar donde nadie tenía nada. Sin provocación, sin deuda, sin motivo. Lo señalaron, lo midieron, lo tasaron como quien tasa una mercancía y decidieron que ese hombre podía pagar. Y desde ese instante dejó de ser un vecino para convertirse en una línea dentro de una contabilidad criminal. Y aquí hay algo en lo que casi nadie se detiene, pero que resulta escalofriante. ¿Por qué una organización dedicada a exprimir dinero elige precisamente a un pastor en un puerto pobre donde no hay lujo, donde la gente vive al día y donde el efectivo escasea? La respuesta es tan fría que hiela la sangre. Porque un comerciante puede cerrar el negocio y marcharse. Un transportista puede cambiar de ruta. Un vendedor puede desaparecer de un mercado y reaparecer en otro. Un pastor, no. Un pastor está clavado a su congregación. Y para estos criminales, una víctima que no puede huir es la víctima perfecta. Y lo exprimieron semana tras semana, mes tras mes. Y cada vez que pagaba, la exigencia crecía, porque así funciona esta maquinaria. El que paga una vez ha demostrado que tiene de dónde sacarlo, y el que tiene de dónde sacarlo puede dar más. La extorsión no se detiene jamás por voluntad propia. Nunca llega el día en que estos sujetos deciden que ya han sacado suficiente y que pueden dejar a la víctima en paz. Solo hay dos formas de que aquello termine, y ninguna de las dos la decide la víctima. Imagina lo que era su vida. Un hombre que se levantaba a preparar su predicación sabiendo que a final de mes tenía que reunir un dinero que no tenía. Un hombre que subía al púlpito a hablar de esperanza, mientras por dentro calculaba de dónde iba a sacar la cuota, y que probablemente no podía contárselo a nadie, porque en Puerto El Triunfo hablar era el mayor peligro de todos, y él, más que nadie, sabía perfectamente quién estaba escuchando, porque el terror en ese puerto no venía del pandillero tatuado que ves venir de frente. Venía de no saber cuál de tus vecinos iba a levantar el teléfono en cuanto tú abrieras la boca. Y eso nos lleva al dato que revela la verdadera dimensión de esta estructura, el que casi nadie ha subrayado y que lo explica absolutamente todo. La fiscalía lo dejó negro sobre blanco. De todos los condenados, solo 9 eran homeboys miembros, con rango dentro de la pandilla. Los demás, 30 personas, eran colaboradores, gente que no figuraba en ningún registro policial, gente con trabajo, con casa, con familia, con una vida aparentemente normal en ese mismo puerto. Vecinos, conocidos, caras que ese pastor veía cada día al caminar por la calle. Piensa en lo que eso significa de verdad, porque cambia por completo el tamaño del problema. 9 criminales armados son un asunto de policía. 9 criminales armados con 30 personas corrientes trabajando para ellos desde dentro de la comunidad son otra cosa muy distinta. Son un sistema. Son ojos en cada esquina. Son un teléfono que suena en cuanto entra un vehículo desconocido al puerto. Es una red completa camuflada dentro de la vida cotidiana. Y contra eso, un hombre solo no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Y esa misma red, esa misma maquinaria que estuvo exprimiendo al pastor durante más de un año,
es la que se cobró la otra vida de este caso, porque él no fue la única víctima de esta clica. Hubo otro hombre, un pescador. Y su muerte fue tan rápida y tan brutal que cuesta asimilarla. Salió al muelle como cada madrugada de su vida a hacer lo único que sabía hacer. Y allí lo interceptaron. Le exigieron el arma de fuego que llevaba encima. Y él dijo que no. Eso fue todo. Le vaciaron el cargador encima y lo dejaron tirado en el suelo, con el cuerpo perforado por múltiples disparos. Pero lo que hicieron después de matarlo es lo que retrata de verdad a esta gente. Con el hombre ya muerto delante de ellos, sin ninguna prisa, sin ningún miedo, sin ningún tipo de remordimiento, se pusieron a desmontarle el motor de la lancha, el motor con el que iba a salir a trabajar esa misma mañana, la herramienta con la que alimentaba a su familia. Se lo llevaron como quien recoge la mercancía y se marcha. Y ese gesto explica exactamente cómo funcionaba la economía criminal de ese puerto. Porque para esta clica un ser humano no era una persona, era una unidad de valor. Alguien de quien se podía extraer algo, un arma, un motor, una cuota mensual. Y si esa unidad de valor se negaba a entregar lo que le pedían, se eliminaba y se recogía igualmente lo que hubiera que recoger, sin dramas, sin conflicto interno, con la frialdad de quien pasa una factura. Ese era el sistema al que estaba sometido Puerto del Triunfo, y llevaba años funcionando exactamente así, a plena luz del día, delante de todo el mundo. Y por eso ese puerto entero hacía lo único que podía hacer para sobrevivir: pagar y callar, pagar la renta, pagar la cuota, pagar por vender, pagar por trabajar y bajar la cabeza. Porque en aquel lugar todos habían aprendido cuál era supuestamente la regla del juego, y parecía simple: el que colabora, vive; el que se niega, no. El pescador se negó, y ya sabes cómo terminó. Pero el pastor no se negó, el pastor obedeció. Y aquí es donde este caso se vuelve mucho más oscuro de lo que parece, porque esa regla que todo el mundo creía conocer estaba incompleta. Ahora bien, antes de llegar a eso, tienes que entender cómo cayeron. Porque el derrumbe fue tan brutal como el sistema que habían montado, y tiene nombre propio: el régimen de excepción. Hasta ese momento, estas estructuras se movían con una lógica muy sencilla: aguantar, esconderse unos días, dejar pasar la redada, esperar a que la policía se marchara y volver a la calle como si nada. Habían sobrevivido así durante años, gobierno tras gobierno. Pero esta vez el Estado salvadoreño entró en el territorio y no se fue, se quedó. Y ahí se les acabó el mundo. Porque un puerto no es una ciudad, no tiene 1000 calles, ni 1000 salidas, ni 1000 escondites. Un puerto es un cuello de botella, tierra rodeada de agua, con las salidas contadas con los dedos de una mano. Y los que intentaron huir por el agua se llevaron la peor sorpresa. Durante años se habían movido por el estero de Jiquilisco como si aquel laberinto de canales y manglares les perteneciera. Era su ventaja. Hasta que descubrieron que ya no eran los únicos que conocían esas rutas. Y un manglar tiene una trampa mortal que entendieron demasiado tarde. Te esconde, sí, pero también te encierra. Y así fueron cayendo uno detrás de otro. Los de rango, los que daban las órdenes, y también los 30, los que se creían intocables porque nunca habían apretado un gatillo. Y esos 30 tenían una debilidad que los pandilleros no tenían. Tenían algo que perder: casa, familia, trabajo. Y cuando a un hombre así lo sientan delante de la posibilidad real de no volver a pisar la calle jamás, ese hombre empieza a hacer cuentas. Y en el instante en que un colaborador empieza a hacer cuentas, el aparato entero comienza a agrietarse. Pero nada de eso, ni las capturas, ni el juicio, ni la sentencia, ha servido para responder la única pregunta que de verdad importa en este caso. Y esa pregunta es la que lleva 6 años sin respuesta. Porque cuando la fiscalía terminó de armar el expediente, cuando cruzó los movimientos, las llamadas, las viviendas y los roles, cuando consiguió reconstruir el organigrama completo de la clica con nombres y apellidos, hubo una casilla que se quedó vacía. Una sola, la más importante de todas. Del pescador había cuerpo, había escena, había balas, había una lancha sin motor, amarrada en el muelle. Del pastor no había absolutamente nada. Solo una fecha: 2020. Y a partir de ahí, un agujero negro que ni la investigación más brillante ha conseguido rellenar. Y para entender ese agujero, hay que volver a los meses previos, a esos meses en los que aquel hombre estuvo pagando. Porque ahí
En esa rutina espantosa de reunir dinero y entregarlo, está escondida la clave de todo. Cada mes que pagaba, esa gente confirmaba algo, que él tenía miedo, que él respondía, que él le respondía, que él era una fuente estable. Y una fuente estable es lo más valioso que existe para una estructura criminal. No matas a la vaca que te da leche, la ordeñas hasta que deja de dar. Y entonces, y solo entonces, tomas otra decisión. Y esa es la parte que hay que mirar de frente, por incómoda que sea. Porque la comunidad entera de Puerto del Triunfo llevaba años funcionando bajo una creencia que todos repetían, que todos asumían y que nadie cuestionaba, porque era lo único que les permitía dormir por las noches. La creencia era esta: si pagas, sobrevives. Si cumples, no te tocan. Si no te metes en problemas, si no denuncias, si no hablas y entregas lo que te piden, tu familia estará a salvo. Era el pacto no escrito de todo un puerto. Y el pescador, en cierto modo, confirmó esa creencia, porque él rompió la regla, le exigieron su arma, se negó y lo ejecutaron allí mismo. Su muerte fue terrible, sí, pero encajaba dentro de la lógica que todo el mundo entendía. Se enfrentó a ellos y pagó el precio. La gente del puerto lo lloró, lo enterró y sacó la conclusión de siempre: hay que obedecer, hay que agachar la cabeza. El que se resiste, muere. Y ese razonamiento, esa conclusión que parecía tan lógica y tan evidente, era una mentira absoluta. Porque el pastor no se resistió, el pastor no dijo que no, el pastor no denunció, no se enfrentó, no desafió a nadie. El pastor hizo exactamente lo que se suponía que había que hacer para seguir vivo. Cumplió el pacto punto por punto durante más de un año. Sacó el dinero de donde no lo había cada mes, sin fallar, sin retrasarse, sin protestar. Y ahora escucha esto con muchísima atención, porque es lo que convierte a esta clica en algo mucho peor que una banda de asesinos. Es lo que el puerto entero descubrió demasiado tarde, y es lo más devastador de todo este caso. No sirvió de nada, absolutamente de nada. En 2020, después de más de un año pagando religiosamente, se lo llevaron igual. Y ahí está la verdad brutal que nadie se atrevió a decir en voz alta durante 6 años. En Puerto del Triunfo no existía ninguna forma de sobrevivir, ninguna. El que se negaba, moría, y el que obedecía, también. La cuota no era protección, era un plazo. Ese dinero no compraba seguridad, compraba tiempo. Y cuando esa gente decidió que ese hombre ya no servía, ya no daba más, ya no era rentable, lo borraron del mapa como si nunca hubiera existido. Toda esa comunidad estuvo años financiando la misma organización que podía eliminarlos en cualquier momento, sin previo aviso, sin motivo y sin explicación. Esa es la estafa más cruel del crimen organizado. Te vende una protección que no existe y te la cobra hasta el último día de tu vida. Piensa en el vértigo que produce entender eso. Piensa en toda esa gente entregando su dinero cada mes, convencida de que estaba comprando la seguridad de sus hijos. Piensa en las noches en las que aquel pastor probablemente se consoló pensando que al menos mientras pagara, a él no le pasaría nada. Y piensa en el momento exacto en que aquella noche de 2020 llegaron a por él, y entendió en apenas un segundo que todo lo que había pagado no había servido para nada. Ese es el instante más cruel de todo este caso, y ese instante solo lo presenciaron ellos. Y por eso la desaparición es distinta al asesinato, muy distinta, porque un asesinato termina. Es horrible, es devastador, arrasa a una familia entera, pero termina. Tiene una fecha, tiene un cuerpo, tiene un velorio, tiene un sitio concreto al que ir a llorar. Lo que le hicieron a este hombre no tiene nada de eso. No hubo rescate, no hubo negociación, no hubo una llamada, no hubo un cadáver abandonado en un camino para que los suyos al menos supieran. Hubo un vacío perfecto, quirúrgico, deliberado, porque hacerlo desaparecer así no fue un descuido. Fue una decisión. Y ese vacío se comió los 6 años siguientes, 6 años de una congregación sin su pastor, 6 años de una comunidad que no pudo despedirse, 6 años de una familia sin un lugar al que ir. Y lo más frío de todo, lo que hace que este caso se te clave por dentro, es que la respuesta existe. La respuesta está viva. Hay un grupo de hombres perfectamente identificados, juzgados y condenados, que sabe exactamente qué pasó aquella noche y exactamente dónde acabó ese cuerpo. Y todos ellos mantienen la boca cerrada.
Y ahora surge la pregunta lógica, la que se hizo todo el que siguió el proceso desde fuera. Si de ese hombre no hay cuerpo, si no hay escena del crimen, si no hay un arma que analizar, si no hay un solo testigo que declare haber visto el final, entonces la fiscalía se enfrentaba a un problema descomunal. ¿Cómo se sienta en el banquillo a una organización entera por un crimen del que ni siquiera existe la prueba más elemental de todas? Porque en cualquier otro escenario, ese caso se habría archivado, y no se archivó. Y la respuesta a eso es lo que convierte este proceso en una lección de manual sobre cómo se derriban las estructuras criminales. Porque la fiscalía no fue al tribunal a demostrar quién apretó el gatillo ni quién cavó el hoyo. No cayó en esa trampa. Fue a demostrar algo mucho más difícil de esquivar, que existía un aparato, que ese aparato tenía nombre, jerarquía, territorio, reglas, funciones repartidas y una caja común alimentada con la extorsión. Y que cada uno de los acusados ocupaba una casilla exacta dentro de él. No hacía falta el cuerpo para probar la organización. Ese es el delito de agrupaciones ilícitas, y fue el corazón del proceso. Porque cuando queda acreditado que alguien forma parte de una estructura criminal, deja de importar si él personalmente disparó. Pertenecer es el delito. Sostener el aparato es el delito. El que esconde el arma sostiene el aparato. El que presta la vivienda sostiene el aparato. El que avisa por teléfono cuando ve llegar a la policía sostiene el aparato. El que recoge el dinero de la renta sostiene el aparato. Todos empujan la misma máquina. Y esa máquina destruyó 2 vidas. Por eso los colaboradores cayeron con la misma dureza que los pandilleros de rango. Y esa fue la peor sorpresa de su existencia. Durante años se habían contado a sí mismos una mentira muy cómoda, la que les permitía dormir tranquilos por las noches. Yo no maté a nadie, yo solo guardaba, yo solo avisaba, yo solo miraba hacia otro lado. Y este juicio les demostró uno por uno, y mirándolos a la cara, que dentro de una estructura criminal no existe el papel inocente, porque analízalo con frialdad. El que fue a por el pastor aquella noche de 2020 no llegó a su puerta por casualidad. Alguien sabía dónde vivía. Alguien sabía a qué hora estaba solo. Alguien sabía cuándo terminaba el culto. 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 Alguien decidió que aquella noche era la noche. Y después alguien tuvo que llevárselo. Alguien tuvo que ocultarlo y alguien tuvo que callarse durante 6 años. Un hombre no se hace desaparecer solo. Detrás de cada acto brutal hay una cadena de manos. Y esa cadena tenía decenas de eslabones convencidos de ser invisibles. Y todos esos eslabones terminaron sentados en la misma sala, a la vez, en una audiencia única. Y ese detalle, que parece meramente administrativo, es en realidad demoledor, porque marca la diferencia entre juzgar a un delincuente y juzgar a una organización completa. Cuando los sientas a todos juntos, se acabó esconderse detrás del de al lado. Se acabó decir que uno pasaba por allí, que uno no sabía nada, que uno era ajeno, porque justo a tu derecha está el que te llamó. Justo detrás está el que te pagó. 2 filas más allá está el que dio la orden. Y contra eso no hay defensa que aguante, porque los patrones no mienten. Los mismos números de teléfono apareciendo una y otra vez. Las mismas viviendas, las mismas rutas por el agua, las mismas víctimas. Los mismos roles repitiéndose año tras año en un lugar diminuto donde todo el mundo se conoce de vista. Cuando pones todo eso encima de la mesa de un tribunal contra el crimen organizado, ya no tienes una sospecha, tienes un organigrama con nombres y apellidos. Y ese organigrama se hundió entero. Las penas cayeron por igual sobre el que ordenó y sobre el que abrió la puerta, sobre el pandillero tatuado y sobre el vecino de camisa limpia que nunca disparó a nadie. Para casi todos ellos significa exactamente lo mismo: no volver a pisar la calle, no volver a ver ese puerto, no volver a ver ese mar que durante años usaron como cómplice. El aparato que tuvo secuestrada a una comunidad entera durante años ha dejado de existir. Y eso, para la gente de Puerto El Triunfo, lo cambia absolutamente todo. Pero el martillo del juez no cerró este caso, sino que lo abrió en otra dirección, porque hay algo que no encaja, y es lo que va a perseguir a este expediente durante mucho tiempo. Esos hombres ya lo han perdido todo. No tienen nada que ganar callando y nada que perder hablando. Y sin embargo, siguen sin decir una palabra.
¿Qué es exactamente lo que los mantiene callados? ¿Y qué pasó en aquel puerto el día en que la gente entendió por fin que ya nadie iba a venir a cobrarles? Eso es justo lo que viene ahora. Empecemos por lo que no encaja, porque es lo único que sigue abierto. Técnicamente, cualquiera de ellos puede hablar, una celda no borra la memoria. Les quita la calle, el aire, la familia y el futuro, pero no les arranca lo que vieron ni lo que oyeron aquella noche de 2020. Cada uno de esos presos se despierta cada mañana cargando exactamente la misma información que cargaba el día de su captura. Y algunos, sobre todo los colaboradores, los que ya no tienen rango que defender ni jerarquía que proteger, saben perfectamente qué ocurrió. La pregunta ya no es si pueden hablar. La pregunta es, ¿qué los sigue callando cuando ya lo han perdido absolutamente todo? Y la respuesta es lo más inquietante del caso. Los sigue callando lo mismo que los hizo obedecer durante años, el aparato, porque una pandilla no termina en la puerta de la prisión. El código viaja con ellos. El pánico a lo que le pueda pasar a los suyos afuera viaja con ellos. El terror a ser señalado como el que abrió la boca viaja con ellos. Ese es el veneno de estas organizaciones. Te devoran la vida entera, te arrebatan tus mejores décadas y aún así siguen mandando sobre tu boca desde el otro lado del muro. Hombres arruinados para siempre, protegiendo todavía a la maquinaria que los arruinó. Pero hay algo que juega en contra de ese pacto, y es el tiempo. El tiempo es el enemigo natural de una lealtad criminal. Porque el miedo se erosiona, porque los códigos se agrietan, porque un hombre que lleva una década encerrado ya no es el mismo que entró. Y sobre todo, porque el mapa cambió por completo. La clica que lo protegía ya no controla ese puerto, ya no cobra allí, ya no puede tocar a su familia. Y cuando un preso entiende que la organización a la que le entregó su vida ya no tiene poder ni para castigarlo ni para recompensarlo, empieza a pensar por primera vez en años. Y aquí hay un detalle que muy poca gente valora. Entre esos 30 colaboradores hay perfiles muy distintos. Y no todos entraron en la clica por convicción. Muchos entraron por miedo. Muchos empezaron guardando algo porque no tuvieron el valor de negarse y de repente ya estaban dentro y no había marcha atrás. Esa gente no es leal a la pandilla. Nunca lo fue. Simplemente estaba atrapada. Y una lealtad basada solo en el miedo es la lealtad más frágil que existe, sobre todo cuando ya no hay nada que temer. Mientras tanto, hay una iglesia en Puerto El Triunfo que lleva 6 años esperando. Piensa en lo que significa de verdad. Piensa en una congregación que perdió a su pastor y que ni siquiera pudo despedirse de él, sin cuerpo, sin funeral, sin una fecha que marcar en el calendario, sin un lugar al que llevar una flor. El tribunal les dio una sentencia, y la sentencia importa, claro que importa. Pero lo único que esa gente necesitaba de verdad era un mapa, un punto, una respuesta, y eso no se lo dio nadie. Y en un lugar tan pequeño, esa ausencia no se olvida, porque un puerto pesquero no es una ciudad grande, donde la gente desaparece entre la multitud. Es un sitio donde todos se conocen, donde todos saben quién faltaba en el culto del domingo, donde todos notaron el hueco, y ese hueco lleva ahí 6 años. Está en las conversaciones, está en las miradas, está en el silencio que se hace cuando alguien menciona su nombre. Una comunidad puede reconstruirse después de una tragedia, pero es muy difícil reconstruirse encima de una pregunta sin respuesta. Y vamos ahora a lo otro, a lo que pasó en ese puerto cuando el aparato se vino abajo. Porque hay un momento en la vida de estas comunidades que casi nunca se cuenta y es el momento exacto en que el miedo se descuelga del pecho. No sucede el día de las capturas, sucede después. Sucede cuando pasa una semana y no aparece nadie a cobrar. Y luego pasa un mes, y luego medio año, y un día cualquiera. Alguien se da cuenta de que lleva meses sin mirar por encima del hombro al salir de casa, y se le rompe algo por dentro. Ese día, un puerto entero vuelve a respirar. Y esa es la parte que sí cambió, y no es poca cosa. Hoy en Puerto El Triunfo, nadie tiene que reunir dinero a final de mes para que lo dejen trabajar en paz. Nadie tiene que calcular de dónde va a sacar una cuota que no puede pagar. Nadie tiene que decidir si entrega su herramienta de trabajo o si se juega la vida negándose. Los pescadores salen al agua y vuelven, y lo que traen es suyo. Y ese cambio, para la gente de ese puerto, pesa más que cualquier titular, porque el mensaje que deja este proceso es demoledor y va dirigido a cada estructura que todavía crea que puede esconderse detrás de su gente de apoyo.
La misma pena para el pandillero tatuado que para el vecino de camisa limpia que le guardaba el arma. La misma celda para el que dio la orden que para el que abrió la puerta. Se acabó la idea de que colaborar era un delito menor, un favor sin consecuencias, un pecado venial que se perdona solo. Y esa doctrina judicial es exactamente lo que está desmontando clicas enteras por todo el país, una tras otra. Y ahí está la lección más importante de este caso para cualquier comunidad que todavía esté sometida. Estas estructuras no se sostienen solas. No se sostienen con 9 hombres armados. Se sostienen con las 30 personas que les abren la puerta, que les guardan las cosas, que les avisan, que les pagan y que miran hacia otro lado. Y cuando esas 30 personas dejan de colaborar, la estructura se cae sola. No hace falta un ejército. Hace falta que la gente deje de sostenerla. Y conviene detenerse un segundo en lo que estos criminales eligieron destruir, porque los retrata por completo. 2 hombres. Uno sacaba comida del mar. El otro sacaba consuelo de un libro. El trabajo y la fe, las 2 únicas cosas que sostienen a una comunidad pobre cuando ya no queda nada más. Y aplastaron las 2, a uno por negarse a entregar lo que era suyo, al otro por seguir pagando puntualmente lo que nunca debió pagar. Y eso demuestra que no había ninguna regla, ninguna lógica y ninguna salida posible. Solo depredación. Y sin embargo, ese puerto levantó la cabeza. Esa es la vuelta de tuerca que casi nadie subraya. El mismo lugar pequeño y aterrorizado, donde durante años nadie se atrevía ni a mirar de frente, terminó siendo el lugar donde el aparato se derrumbó entero. La misma comunidad que fue vigilada casa por casa acabó aportando la memoria que sostuvo el expediente. Los aplastaron para imponer el silencio, y el silencio fue justo lo que se rompió. Al final, el arma que los destruyó no fue un fusil ni un helicóptero, fue la gente perdiendo el miedo. Pero esto no está cerrado, y ese es el punto que quiero dejarte grabado, porque en algún lugar de Usulután, quizá en el estero, quizá bajo tierra, quizá en un sitio que solo un puñado de hombres conoce desde una celda, está ese pastor. Y mientras no aparezca, este caso seguirá abierto, por mucho que el expediente diga lo contrario. Aquí en el canal seguimos de cerca cada movimiento de este proceso y de todas las estructuras criminales que están cayendo en El Salvador. Así que quédate, porque el siguiente vídeo que aparece ahora mismo en tu pantalla es la continuación exacta de lo que acabas de escuchar, y no vas a querer perdértelo.